sea Él, porque quizás algunos la van a tomar como muy fuerte, otros como muy suave, no sé. Entonces voy a esperar que hasta cuando termine de predicar les voy a ver la cara y ahí me voy a dar cuenta cómo está la onda. El Señor ha sido bueno y fíjense que les voy a ser honesto, que el Señor, yo sé que mucha gente o muchos predicadores dicen que Dios me confirmó la palabra, a todo el mundo Dios le habla de manera diferente. A mí me ha hablado en cosas que ustedes no se imaginarán y ustedes no van a hablar a través de eso, pero yo así lo siento, que es de la manera como me hablo. Y yo estaba viendo con todo esto de los terremotos en Colombia, de los terremotos en Venezuela, de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, y yo vi una frase que justo es lo que voy a predicar, y cuando yo la leí dije, es que eso es lo que tiene que ser el domingo, y lo vi en Instagram, en uno de los reels, o corto, no sé cómo se llama ese corto, y me pareció esto, oiga esto, esa es la frase que a mí me impactó en mi corazón porque es lo que yo voy a predicar ahora. Decía, esta generación ha visto tantas señales y somos la generación que menos hemos hecho caso. Y yo cuando leí eso dije, pero yo he hecho caso, Señor, yo voy a la iglesia. Pero si me imaginan cuánta gente afuera ha visto tantas señales y no ha hecho caso. Y aún nosotros los cristianos decimos que porque venimos a la iglesia hacemos caso, pero en verdad estamos caminando conforme al corazón de Dios. De ahí las caras, así hace toda la fe, pero no se preocupen, si busquen, te ayuden a buscar Lamentaciones 5:19. Pero antes de eso voy a hacer algo, yo normalmente no hago esto. Esta prédica, la verdad que la tendría que haber hecho en 3-4 partes, porque va a ser pero bien cargada de información. Pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. Pero antes de buscar en Lamentaciones 5, vamos a empezar con los salmos. Si gusta, busquen el Salmo 79:13. Si se puede poner de pie, mejor. Salmo 79:13. ¿Todo bien? Si no lo encuentran, no se preocupen, que igual yo lo voy a leer. Oigan esto. Dice la palabra del Señor en Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. ¿De quién está hablando el Señor? Nosotros. Te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Vaya a ser la página del artículo, vamos al 90. Salmos 90, vamos a leer el versículo 1. Esto fue una oración de Moisés. Oiga esto. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos otros un poquito más del 146. Salmo 146. Y vamos a leer el versículo 10. Perdón. 146, versículo 10. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y terminemos en Lamentaciones 5:19. Que es lo que está ahí. Si no lo voy a buscar, no se preocupe, ahí lo he puesto yo. No sé si quiero terminar. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has traído a este pueblo. Gracias te damos porque tú has sido bueno. Porque definitivamente el anhelo y el deseo del corazón de poder venir a tu casa y poder escuchar tu palabra, de poder levantar nuestras manos y poder decir que tú eres digno, que tu trono permanece para siempre, que no hay nadie como tú. Solo puede venir del Espíritu Santo. Aquí hay un pueblo que podemos declarar, podemos garantizar que somos pueblo tuyo. Somos ovejas de tu palabra. Y dice tu palabra que nada nos puede quitar de tu mano. Si tú nos estás sosteniendo, si tú nos tienes en tu mano poderosa, no hay absolutamente nada que nos pueda separar de ti.
Y esas son alegrías, son noticias increíbles para nosotros. Porque a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, a pesar de darte la espalda tantas veces, tú como un padre amoroso estás ahí esperando que regresemos. Que demos la vuelta y simplemente te digamos, aquí estoy. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? Si tú permaneces y eres el mismo por los siglos de los siglos. Tu palabra nos lo confirma de generación en generación. Queremos ser una generación diferente. Queremos ser una generación que impacte a otros. No con nuestras malas actitudes, no con nuestra palabra vana, sino con amor. Que reconozca que hemos creído en ti, que hemos caminado contigo. Que así como se dice de muchos personajes de la Biblia, que se diga así de nosotros. Caminaron conforme al corazón de Dios. Son una iglesia que se meten de lleno en la presencia del Padre, que siguen al Espíritu Santo, que lo escuchan. Gracias, Padre. Espíritu Santo, yo te dejo este tiempo, porque solamente tú puedes entrar hasta lo más profundo del corazón de cada hermano y cada hermana. Yo voy a dar la palabra como tú la pusiste en mi corazón, pero tú eres el que va transformando. Así que este tiempo lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De generación en generación. Si ustedes leen el concepto de generación, en el diccionario dice que la generación es un grupo de personas que nacen en la misma época, que viven fechas cercanas y que comparten un tiempo de vida. Y yo me puse a pensar en mis generaciones, para atrás. Y yo conocí a mis abuelos, que fueron los que criaron a mis padres. Y cuando yo veía y analizaba sobre la generación de mis abuelos, mis padres no necesariamente tenían este servicio que nosotros tenemos. A lo que me refiero es, no estaban tan metidos o tan de lleno en la iglesia. Entonces, mis padres no pueden decir, desde pequeñito estamos en la iglesia. Desde pequeñitos nos inculcaron que teníamos que amar al Señor, estar en el Espíritu. Pero ellos, obviamente, a través de la palabra y a través del acercamiento del Señor, lograron impactar la generación de sus hijos, los que somos padres de familia. Yo dudo que algún padre de familia que esté aquí me diga, hermano, yo quiero que a mi hijo le vaya a matar, que aprenda. Creo que nadie piensa así, ¿verdad? Y yo creo que mis padres, cuando se empezaron a meter en el Señor y nos empezaron a inculcar y que teníamos que ir a la iglesia, que era importante ir a la iglesia. Yo creo que ahí iba cambiando y la generación se iba mejorando. Porque ya había en mi corazón, de mis hermanos, ya había palabra de Señor. Obviamente yo veo a mis hijas, veo a mis niñas creciendo y yo digo, qué bendición de tener un padre tan espiritual. Esas niñas ya van victoriosas, ya van ganando la vida. Entonces veo que la generación de ellas, por lo menos en casa, conocen la palabra. Saben que papá y mamá alabamos al Señor. Por lo menos Dani, que ya está consciente, sabe que domingo es domingo de iglesia. Y creo que eso se inculca y ahí va. El problema es el activo de alrededor. El problema es el mundo. Porque si usted lee el concepto de generación, está la generación nuestra de iglesia, que gloria a Dios, todos alabamos, todos glorificamos el nombre del Señor. Pero dentro de esa generación santa espiritual, está la generación con la que convivimos de afuera. Y no nos podemos separar de esa generación del mundo, ahí está. Y quiero compartirles una historia de una generación. Dice la historia que había un hombre y el hombre empezó a ver que esa generación amaba al Señor. Todo lo que hacía, todo lo que miraba, desde que se levantaban hasta que anochecía, buscaban al Señor. Conocían y sabían quién era Jehová. Y mientras pasaba el tiempo,
esta generación, poco a poco, no fue de impacto, no fue muy solo, fue como olvidándose un poco, dejándolo a un lado. Y este hombre, cuando miraba eso, simplemente dijo: ¿cómo es posible que no miren alrededor y vean todo eso hermoso, árboles, animales, paisajes hermosos, todo lo que el Señor nos ha dado? Pero la generación decidió seguir. Ellos le llaman un ciclo de cadena mortal, en el cual empezó la cadena, no simplemente olvidándose un poco de quién era. Mediante pasaba el tiempo, seguía la gente creciendo y se dieron cuenta que quizás la ciencia era importante. Y mientras estaban estudiando más, agarrando más conocimiento, se empezaron a dar cuenta que quizás los cielos no fueron necesariamente creados por Dios. Empezaron a ver otras cositas de la naturaleza que vinieron a entender que quizás Dios como que no había sido el creador de todo. Se iba pasando el tiempo, venían estas personas y empezaron a darse cuenta que todo lo que habían logrado quizás no era por la naturaleza, sino que ellos empezaron a dar cuenta que en realidad el esfuerzo que hacemos es bastante, que todo lo que hemos esforzado es por nuestra propia mano. Y este hombre decía: ¿cómo es posible que esta gente pasa el tiempo y no se dan cuenta que todo lo que estamos marcados, que el sol que nos da, que la lluvia que cae, todo lo que es? Sin embargo, esta gente decía: no nos importa. Empezaron a alejarse de Dios, ya no le hablaban a sus hijos de quién era Jehová de los ejércitos, ya no les importaba. Quizás en las escuelas, en los colegios, dejaron de hablar de Dios, dijeron: ya no vale la pena, pueden haber otros dioses, no podemos ser tan estrictos, tan rigurosos, porque aquí hay otros que creen otras cosas. Y mediante la generación se iba un poquito alejando del conocimiento de quién era Dios. Empezó lo que sucede en casi toda la generación. Empezó una revolución sexual. Empezaron a ser un poco más libres. ¿Por qué no puedo estar yo con otra persona siendo que mi emoción o lo que yo quiero, lo que mi cuerpo? Empezó eso, había más divorcio, probablemente la gente se esperaba más. Había una cadena degenerada y lo que se empezó a dar después de ese libre albedrío es que hombres y hombres estaban juntos y mujeres estaban. Y eso, lo que antes, desde que inició esa generación, consideraban como mal, ahora se miraba como aceptable. Cada quien es dueño de su vida, cada quien hace lo que quiere. No me puedes decir nada porque yo estoy de cuenta que no. Y empezó esa cultura de dejar ser. No podemos meter en la vida. Dejen a los niños, si el niño quiere ser otra cosa, y si los niños ahora dicen: yo quiero ser un perrito porque me siento feliz con la cola ley. Y así le dice a esta generación. Y se fue degenerando tanto que después empezó a ser una generación de mentiras, que todo lo que hacían era para su propio beneficio. Lo que más importaba era el dinero. Lo que más importaba era que yo obtuviera muchas cosas, tuviera fama, tuviera dinero. Entonces cada quien peleaba por lo suyo. Entonces vino Dios y se le acercó al hombre y le dijo: ven, ¿qué está sucediendo? Voy a mandar a que hagas eso. Yo sé que todo lo que he mencionado parece como que si es de esta generación. ¿Cierto que es lo que está sucediendo hoy? Y vino Dios y le dijo al hombre: te voy a decir, haz eso. Y cuando el hombre empezó a seguir al Señor, esta generación lo vio y se acordó. Porque normalmente cuando las generaciones ya están alejadas del Señor, todo lo que sea de Dios lo ven como chiste. Como que así no importa. Que Dios habla, que Dios obra hoy en día.
Y este hombre dijo, ¿cómo es posible que no pueden escuchar? Este hombre hizo lo que Dios le pidió. Y Dios tomó una drástica decisión. Empezó a caer lluvia. Dice la Biblia que llovió por muchos días. Y este hombre, con la ayuda del Señor, logró cerrar lo que Dios le había pedido. ¿Verdad? No es historia de hoy, es historia de Noé. Esa generación por completo. Pero vino Dios y dijo algo. Dios dijo, voy a hacer un pacto con mi hombre. Porque me he dado cuenta que la maldad está en su corazón desde pequeñito. Cuando uno ve a esos niños, yo veo a mi niña y digo, ay, qué linda, está llena de querer destruir cosas, de querer hacer berrinches, de querer manipular, porque si algo tienen los niños es que saben. Esos ojos poderosos que tienen, hermano, se me queda bien, dice, ¿cómo decirle? Y Dios dijo, no puedo volver a destruir, porque de entrada el ser humano llega a la maldad de su corazón. Cuando yo miraba esto y miraba esta historia, yo me di cuenta de que quizás todas las generaciones somos iguales. Que quizás todas las generaciones padecemos de lo mismo. Y yo ahora les voy a hablar de las generaciones. Porque la Biblia dice que Dios, y lo leímos varias veces en los Salmos, si ustedes buscan en la palabra, hay muchos versículos que dicen de generación a generación. Amén. Dios ha sido Dios de generación a generación. Pero, ¿será que todas las generaciones fueron iguales? ¿Será que todas las generaciones en verdad tienen el mismo patrón? ¿Será que todas las generaciones fueron iguales que esta generación de Noé? Entonces yo les voy a hablar de 4 generaciones. De 4 generaciones que cada una tiene su cosita. Que el Señor me las iba dando. Yo dije, la verdad que uno aprende de la historia. Para eso el Señor la deja. Para que nosotros veamos, leamos la Biblia y digamos, yo no quiero ser igual que Dios. Si ustedes me preguntan, yo el día que el Señor me diga caminar sobre las aguas, yo no quiero dudar. Quiero caminar. Que el Señor me diga, haz esto. Entonces, yo no quisiera que si hicieran una Biblia después de mi vida y escriben sobre mí, no quisiera que escribieran lo malo, y quisiera que escribieran lo malo. Espera, por gusto, sola calentar la silla y eso. Tenemos que escribir lo peor. Yo creo que las generaciones tienen que ver con el impacto que nosotros hacemos y hacia nuestra propia vida. ¿Cómo vivimos? Entonces, la primera generación que yo les quiero hablar es una generación que tenía problemas, que estaba en dificultades. Pero sucedió algo hermoso de esa generación. Porque Dios dijo, tú vas a ser libre. Tú vas a ser el que yo selecciono, no porque era bueno, no porque te lo merecías, sino que por amor, porque te he visto. Y cuando uno escucha eso, dice, esos somos nosotros. Amén. Yo sí me considero del Señor. Pero esta generación es la generación de Israel. Pero qué duro, Deuteronomio 1:35, si usted lo lee, dice, no verá hombre alguno de estos. ¿De qué? De esta mala generación. La buena tierra que juré que había de dar a los padres. Pongamos el concepto. Vino este pueblo y estaba en esclavitud. Entonces vino Dios y dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo. Qué lindo cuando el Señor ha escuchado. Amén. He escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces vengo, lo voy a rescatar, digo yo. Pero como aquí no estaba el Espíritu Santo, ¿qué ocupaba normalmente el Señor? A hombre. Entonces vino Moisés, lo mandó a llamar, le dijo, tú me vas a ayudar a sacar a mi pueblo de este lugar. Yo quiero que sea un pueblo de bien, en tierra prometida, bendecido. Entonces viene Moisés
Hizo usted ya con su historia, no voy a con su historia. Hizo milagros increíbles. Plaga, abrió el mar. Hermano, hermana, yo no sé si usted alguna vez ha visto cuando medio viento hace algo y dice, wow, se imagina la vida en el mar. Nadie en ninguna generación ha visto eso. Solo el pueblo de Israel abrió el mar y sin embargo este pueblo, más que pensando en los poderes del Señor, pensaba, ¿y qué vamos a comer el día de hoy? Tengo sed. Miren esta generación, yo a esta generación le llamo la generación quejosa. Porque teniendo a un hombre con el Espíritu de Dios guiando, viendo poderes extraordinarios, que yo creo que si un hombre hoy en día hiciera eso, ¿se imagina la cantidad de seguidores que tuviera en Instagram? Si Messi, o Cristiano Ronaldo, entonces no hacen lo que hacen con una pelota y tienen millones de seguidores, ¿se imaginan un hombre que hiciera lo que hizo Moisés? Y esta generación, después de ver cómo Moisés, el hombre más manso, dice la Biblia, guió, aún así se quejaron. Se quejaron por comida, se quejaron por el tiempo, se quejaron cuando llegaron, se quejaron cuando vieron la tierra prometida. Esta generación se reconoce como una generación que solo se queja. Dele gracias a Dios que usted no se queja para nada. Gloria al Señor. Levante la mano. Gloria al Señor que no nos quejamos. Gloria al Señor que cuando la pastora y el pastor o un líder nos dice, vamos a servir, yo con gusto me vamos a servir, porque yo digo, no hombre, si Moisés hacía cosas extraordinarias, aquí puede coger lo mismo, dice. Amén. No nos quejamos. Nadie se queja para nada. Gloria al Señor, porque mire, esta generación, ver tanto milagro, ver prodigio, dice que lo sacó con mano poderosa. Y ver eso, y en vez de ver un milagro, pensar en el agua, es lo más mínimo. O sea, póngase a pensar, ay, que yo me acordaba de lo que comía de mí. Después de que les había dicho que iban a ir a una tierra que fluía leche y miel, que después que vieron los grandes racimos, aún así le dijeron a Moisés, queremos regresar. Y yo cuando leía esto yo decía, qué bueno que no somos de la generación. Qué bueno que en esta iglesia nadie se queja. Gloria al Señor que cuando nos dan una orden, como somos servidores y servidoras con amor y sabemos quién nos llamó, decimos, yo lo hago con amor. A mí no me importa si me toma tiempo, a mí no me importa si me cuesta, no me importa si por tiempo, yo lo hago porque yo amo al Señor. Y sigo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiero comprar nosotros? Esta tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Yo no sé qué es lo que el Señor ha puesto sobre su vida. Yo tengo una tierra prometida. Yo quiero ver a mis hijas bendecidas sirviendo al Señor con buen hombre. Que se consiga un hombre parecido a mí, porque no me garantiza la buena vida. Pero quiero ver a mis hijas exitosas. Esa es mi tierra. Y yo sé que tengo que hacerle caso al Señor. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo optimista, me vuelvo una mala generación. La queja siempre lleva a ser una mala generación. Porque la queja significa que usted no está conforme con lo que Dios le da. Eso es lo que miraba Israel. Israel lo que quería era llegar rápido a la tierra prometida y que todo saliera rápido y que no hubiera nadie en el camino y que solo llegara y que la gente dijera, hacia adelante, esta es su casa, bienvenido. Pero gracias a Dios nosotros sabemos que cuando Jesús nos dijo, en el mundo tendrás aflicción, nosotros tenemos aflicción, gracias por tu aflicción. Porque yo sé que eso es lo que me moldea a mi vida. Porque yo no somos personas igual. Así me gusta. Entonces, esa generación, gracias a Dios no estamos relacionados a esa generación. Esa generación quedó muerta
allá camino a la tierra prometida. Dice la Biblia que quedaron todos enterraditos. Todos enterraditos quedaron camino a la tierra prometida. No vivió ni uno. De los únicos que sobrevivieron fue Caleb y Josué. Ahora, hablemos de la segunda generación. Porque dice la Biblia que la segunda generación está en Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida con su padre, ¿quién? Josué y sus hijos. Todos fueron reunidos. Toda la generación que entró, que confió en Dios. Amén. Fue la generación que le dijeron, da 7 vueltas, y dijeron, a saber qué significa esto, pero vamos a dar 7 vueltas. Les dijeron, ustedes griten en la última vuelta, y todos dijeron, ¿y para qué vamos a gritar? Nosotros lo que necesitamos es derribar. Y Dios les dijo, si ustedes gritan, eso se cae, y ellos creyeron así. Amén. Esa generación, dice la Biblia, también se murió con su padre. Es decir, con aquellos viejistas, también se murieron. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ni la obra que él había hecho. Curioso, porque el que ha leído la palabra sabe que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice que hay que darle a las generaciones todo lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la Biblia registra que a esta generación no conocían a Jehová ni las obras que le había hecho? Porque cuando se ponían a comer, porque cuando hacían trabajo, porque cuando se levantaban, porque cuando se iban a dormir, la generación que había entrado, que había confiado en el Señor, no le pasó la información de la otra generación. ¿Por qué? Esa generación se lo olvidó. Lo hicieron los mandatos de Dios. Pero no me quiero enfocar en la generación de Josué, me quiero enfocar en esta generación. Porque esta generación no tenía no Moisés liderado. Esta generación que se levantó, que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho, era una generación sin líder. Era una generación que ya estaba en la tierra prometida, que simplemente disfrutaba de la vida y la buena vida. ¿Y qué sucede cuando una generación lo tiene todo en bandejita de plata? ¿Qué sucede cuando todo está lindo y hermoso? Y no hay ninguna dificultad, ni guerra, ni nada. ¿Qué sucede? Todo el mundo se acomoda. Y yo a esta generación le llamo la generación acomodada. Hermano, gracias a Dios que nosotros no somos como esta generación, que cuando el Señor nos bendice no decimos, ay, ya tengo la bendición, ya no es, que nosotros perseveramos, porque gracias a Dios Él nos ha dado esa bendición. Y reconocemos lo que Dios ha hecho. No se nos olvida, porque una generación acomodada es una generación feliz. Una generación que tiene todo a su alcance, que no le costó nada lograr nada, que todo se le han dado en bandejita de plata. Yo he visto personas venir a este ministerio, cuando era ministerio después de la iglesia, a venir, hermano, voy a dormir, y era lo que necesito. No se preocupe, hermano, vamos a orar, y ahí tienen los pastores, a los líderes, y esta persona solo vino un día, desapareció, después de la siguiente semana viene, oramos porque sí, venga, vamos a orar, y lo ponen, y lo unen, y lo levantan, y llora, y se quebranta, hermano, gracias, y después lo escuchamos, y dice, la persona recibió su milagro, gloria al Señor, y después, hermano, ya nunca lo vimos. ¿Sabes cuántas veces eso ha pasado en esta iglesia? Para los que tienen bastante estar en esta iglesia, personas que entran por esa puerta, como saben que aquí el Señor se mueve, pues entran por esa puerta, como no les ha costado la oración, como hubo unos pastores, un líder, un grupo que oró por él, y solo vino que levantarse un ratito y ya, como no le costó. Esa es una generación acomodada. Una generación que creemos que Dios es el de la lámpara, que lo frotamos cuando nos conviene. Yo voy a leer la Biblia porque el día de mañana tengo un examen, necesito saber Biblia. Y creemos que con frotar
la oración o la palabra del Señor que de Dios y dice, oh, te voy a dar todo lo que tu corazón desea. Se llama generación acomodada. Esta generación nunca había visto la guerra. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Empezaron a experimentar lo mismo que lo de la generación de Noé. Poco a poco se empezaron a olvidar de quién era Jehová Dios. ¿Para qué necesitamos un Dios que salva si nunca nos pasa nada? ¿Para qué necesitamos un Dios que nos sana si aquí vivimos súper bien y problemas tenemos? Gracias a Dios que sus hijos son así, ¿verdad? Yo a mis hijas le doy lo que les doy y ellas dicen, dale, gracias. No somos una generación cómoda. Y eso que no tenían a nadie. Cuando no hay líder, ¿cómo que dice el dicho? Cuando no está el gato, los ratones fueron. Y eso perdura aquí y hasta después que nosotros nos muramos. ¿Por qué? Porque cuando no hay nadie aquí, se hace lo que quiere. Pero gracias a Dios nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros, aunque nadie nos vea, aunque el pastor no esté encima de nosotros, yo hago mi trabajo porque no amo al Señor. Pero esta generación no. Esta generación como nadie lo está. No había ni un profeta, no había ni un líder, no había nadie que les dijera, ustedes tienen que hacer esto, recuerden amar al Señor, recuerden seguir los mandamientos. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron a los padres, ustedes saben la historia de Israel, una y otra vez llegaban los jueces, llegaba Barak, llegaban todos los que llegaron para levantar a Israel, y lo levantaron, ¿y qué pasaba? ¿Por qué? Acomodado. Tercera generación. Porque después de que pasó todo este relajo con Israel, vino Dios y dijo, me quedo en silencio. Se fue a la arma de Israel, lo llevaron cautivo, y Dios tuvo misericordia porque ese era su pacto. Y regresaron, y el pequeño pueblo que había quedado empezó a crecer. Empezaron a tratar de hacer las cosas por Dios, pero sin la voz de Dios. Y empezaron a leer la Biblia, se metieron viviendo, empezaron a crecer, los templos empezaron a llenar. Y vino esta generación y ellos anhelaban lo que tanto les habían dicho los profetas. Hay ninguno que va a cambiar todo. Porque de la nada vino el pueblo romano y lo volvió a meter en esclavitud, como lo hizo el pueblo romano. Y esta generación empezó a pensar en cómo es posible. Hemos visto a lo largo de la historia que cuando nos metimos de lleno con el Señor responde. Amén. Amén. Aleluya. Se metieron de lleno. Empezaron a ser fariseos, a ser todo, grandes. Y llegó lo que tanto ordenaba. Llegó lo que tanto quería. Por lo que oraban, por lo que ellos esperaban, llegó. Pero llegó en una forma que a ellos no les parecía. Jesús llegó de modo de regalo, pero un regalo que ellos no lo miraban agradable. Y vino Jesús, y en Lucas 11:29 dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, Jesús, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada. ¿Por qué creen que decía eso Jesús? Porque era una generación incrédula, una generación perversa. Porque habían tomado, dice Jesús, y ustedes pueden leerlo cuando buscan todo lo que Jesús le decía a esa generación, habían tomado todo lo que eran los mandamientos, todas las reglas las habían extendido, habían hecho tan riguroso, ponían, los sacerdotes y fariseos ponían cosas que nadie podía alcanzar. Gracias a Dios que aquí no hemos visto ni pastores así, porque nosotros somos los primeros en ser. Nosotros somos los primeros que decimos, antes que alguien lo haga, lo voy a hacer primero para enseñarle lo que es servicio. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús cuando tomó el manto y un litro de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos, era algo que nadie había hecho. Porque él no se basaba en procedimientos, en mandamientos, en reglas.
Él se basaba en amor. Y lo que Jesús vino como amor, la generación esta no lo entendió. Y esta generación lo que pensaban es que va en contra de un sábado. Va en contra de lo que me han enseñado. Ya no queremos pecar como pecaron aquellas generaciones cómodas, aquellas generaciones malas. Hoy sí nos vamos a meter de lleno riguroso. Que si el Señor nos ha dicho, hay que cuidar el sábado, vamos a cuidar el sábado. Y nos ha hecho un digo, pero si yo soy el dueño del sábado. Empieza a dejar algo tirado y que se muera. ¿Cómo van a querer si empezó a sanar a la gente de los sábados? Y casi que todos los milagros que se registraron de Jesús, casi que todos fueron usados. ¿Por qué? Porque le quería quebrar esa mentalidad de cerrado, de perverso, que cuando les convenía, daban tiempo. Que cuando les convenía, se ponían enfrente al fariseo, al sacerdote, para que eran súper sabios. Gracias a Dios que aquí no sucede eso. No, yo le doy gracias al Señor porque yo a todos ustedes, yo digo, nada que ver con el sacerdote. Aquí la gente es real. Que no finge, que viene con sus cargos, con sus problemas y acepta y dice, yo vengo con cargos. ¿Se acuerdan la historia de Jesús que dijo que había un fariseo y después había otro hombre y el hombre se pegaba en el pecho y decía, perdóname Señor, porque yo soy pecador, no soy digno ni de que me veas? Y vino Jesús y después contó que el fariseo viendo eso decía, gracias Señor, y aquí no hay nadie así. Yo no veo a nadie aquí criticando ni hablando mal de nadie, porque todos sabemos la gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros. No somos una generación incrédula y perversa como esta generación, que tenían al propio Jesús. Aquí no era Moisés, no era un hombre el que lideraba, y no estaban sin líder. Aquí el líder se llamaba Jesús de Nazaret, el Dios único. Y aún así, esta generación murió siendo mujer. Qué curioso que la misma luz, estando en medio de tanta oscuridad, y aún así la oscuridad del Señor sigue oscura. Vamos a la última generación. Porque Pablo nos dice en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se debe reconocer a los hijos de los hombres, como ahora revelados los santos de los apóstoles y profetas por Cristo. Porque después de Jesús vino Jesús y dijo, va a haber uno que va a venir y les va a revelar todo. Todo. Nunca se han preguntado cómo es que la Biblia fue escrita. Cómo estos hombres lograron acordarse de todo. No era por mente humana. Era el Espíritu Santo. Y él empezó a revelar muchas cosas. Entonces dice Pablo, en otras generaciones no había esto. En otras generaciones no teníamos el acceso a que alguien viniera, se metiera en nuestra mente y nos dijera, esto significa ser amor, esto significa ser perdón. Te voy a enseñar que es un fruto del Espíritu. La gente solo se guiaba por lo que los sacerdotes y los fariseos podían decir. Pero vino Jesús, dijo, todo eso va a cambiar. De ahora en adelante, todos van a tener el mismo acceso al Padre por mi sacrificio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Trajo el Espíritu a cada uno de esta generación. ¿Y qué dice Pablo? Esta generación tiene el Espíritu, el discernimiento. Cuando ustedes leen toda la carta de Pablo, ¿qué creen que sucede con esa generación? Ciego. Teniendo acceso al Espíritu Santo a que lo guiara con sabiduría, teniendo acceso a que el Espíritu Santo lo llevara a donde se tenía que llevar. Y aún así esta generación, todas las cartas que usted lee de Pablo, toda es diciendo que no es posible que ustedes estén creídos de ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes todavía hay disensión? ¿Cómo es posible que ustedes todavía no se dan cuenta que aquí no importa quién puso la semilla, quién es de Apolo, quién es de Pablo? ¿Qué importa es el que levanta, que es Jesucristo? Esta generación ciega. Y yo le dije, gracias Señor, porque aquí
no hay ninguno así. Amén. Aquí nadie se queda que le pasa a hacer dinero. No, yo me voy con este grupo, aquí no hay distracciones. Aquí no hay pleta, aquí no nos clavamos, porque hermana me dijeron que se vaya a sentar ahí al proyecto. Por eso, no buscas así. Ahí tengo muchas rayas. Aquí no nos quedamos. Amén. Aquí, gracias a Dios que no somos esta generación ciega, porque nosotros sí somos guiados por Él. Amén. Si nosotros no le decimos al Espíritu Santo, yo no voy a hacer eso. Todos no somos victoriosos en el Señor. Amén. Ay, la confianza. 4 generaciones. ¿Qué es vista? ¿Cómo? Es incrédulo. 4 generaciones con diferentes, digamos, características. Y sin embargo, las mismas características de aquella generación que leímos en el Bueno, la tienen esta generación. Generaciones que se alejaron de Dios, que en vez de decir gloria a Dios, de ver cómo el Señor se movía en sus vidas, empezaron a alejarse de Él. Se olvidaron de quién era Dios. En todas las generaciones hubo revolución sexual, en toda generación hubo mentira, en toda generación hubo pleito, discusión. Entonces dijo Pablo, uno de los grandes de la Biblia, y escribió algo. Porque todo lo que yo dije de esa, es ese paso a paso de cómo las generaciones se van destruyendo solas, de cómo se va metiendo la gente. Todo lo que escribió Pablo en Romanos 1. Todo. Ustedes leen y Pablo dice, la ira venidera de Dios. Y empieza Pablo a decir que primero se dejaron llevar por su concupiscencia. Y empieza Pablo a describir paso por paso cómo las generaciones se van destruyendo entre ellos. Porque él lo había visto, lo había leído desde Noé hasta la época. Y él se había dado cuenta que todas las generaciones, así como Dios se dio cuenta que la maldad está en el hombre, así Pablo se dio cuenta y el Espíritu Santo le confirmó a Pablo que todas las generaciones están llenas de amargura. Porque hay tanta maldad, porque todos son el mismo síntoma. Ustedes ven todas las generaciones y todos tienen el mismo síntoma. La impiedad, una actitud de que Dios no existe, de que realmente Dios no importa mucho en nuestra vida. Y no meterlo tan leyendo a Dios porque son muy religiosos. Y hoy en día, todos estos síntomas lo vemos en nuestra generación. Vaya a decirle allá a la gente que vayan a leer la Biblia en los colegios y van a decir que no. Vaya a decirle a la gente que Dios nos ha hecho hombre y mujer y eso es, y le van a decir afuera a muchos colegios que eso no es correcto. Que ese será el mismo. ¿Y por qué les quería leer Romanos 1:24? Porque la ira de Jehová ha estado desde que destruyó a la generación de Noé hasta hoy en día, de vaca. La ira de Jehová en aquel tiempo fue destruir a la generación de Noé, pero como hizo un pacto, ya no puede volver a eso. Y entonces, ¿a dónde vemos la ira de Jehová sobre Israel? Porque hoy estamos bajo gracia por Jesús. Amén. Pero la ira de Jehová se mantiene. ¿A dónde está la ira de Jehová sobre Israel? Pablo lo escribió. Es más, cuando lo escribió 3 veces. Y si ustedes se van a Romanos 1, les voy a leer las 3 veces de cómo Pablo dice cómo se refleja esa ira de Jehová. Ahí solo está uno, pero les voy a decir las 3 veces. Si ustedes leen el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Lean el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Leamos el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no les importó, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Dónde está la ira de Dios? La ira de Dios no está en que Él nos castigue. La ira de Dios simplemente es que Él lo entrega. 3 veces lo repito. Dios los ha entregado a pasiones.
Dios los ha entregado a una mente reprobada. Eso es duro. Porque ¿sabe lo que significa Dios entrega? Que Dios ya no lo tiene en su mano. Por eso que allá afuera hay muchos que nunca van a poder. Por eso que allá afuera hay muchos que no van a ni siquiera tener un conocimiento de quién es Jehová. Ni lo van a creer. Porque Dios ya los entregó. Y sé que, como les digo, yo no sabía cómo iba a ser esta prédica, porque para algunos va a ser un trago amargo. Pero para los que entendemos a Jehová, qué lindo es que si usted está aquí, Él no lo ha entregado. Qué lindo es que a pesar que las generaciones son malas, son perversas, son cómodas, son ciegas, a pesar de eso Dios no nos ha entregado. Porque por algo Él dijo que somos sus hijos. Somos sus hijos. Y aunque la ira de Jehová se mantiene, porque hay muchos allá afuera alejados del Señor. Hay muchos que no quieren nada. Es más, aún nosotros mismos en la iglesia podemos ver que hay muchos que batallan todavía con eso. Tienen como que si tienen un pie adentro y un pie afuera. Y yo lo único que puedo decirles es: no permitan que la ira de Jehová caiga de lleno sobre ellos. Porque el día que una persona diga, me retiro de la iglesia, no quiero saber más, ahí llegó la ira de Jehová. Porque probablemente esa persona se va a perder en el mundo. Y si Dios quiere, ya no va. Yo, cuando leía esto, decía, todas las generaciones hemos sido malas. Todas las generaciones, pero en todas las generaciones siempre ha habido algo. En todas las generaciones siempre ha habido un contacto de Jehová sobre aquellos que le quieren hacer caso. En todas las generaciones de este mundo, usted ve, todas las generaciones han tenido el mismo patrón, la misma distancia, la misma degeneración sexual. Y hoy con las redes sociales es peor todavía. Pero aquellos que nos queremos acercar al Señor, en todas las generaciones se ha visto que Dios continúa hablando a aquellos que quieren escuchar. Yo le invito, hermano o hermana, a que aunque la generación nuestra se parece mucho a todas estas generaciones que han pasado, que a veces nos acomodamos, que a veces fallamos, somos perversos, somos malos. Es más, a veces no creemos así. Sin embargo, yo le invito a que el Señor siempre nos está hablando. Yo siempre le digo a las personas, no importa qué tan malo ha sido el pecado que usted ha hecho, nunca deje de cruzar esa puerta y nunca deje de buscar a Dios. Porque eso es lo que le gusta al Señor. Una generación, uno como Noé, de tantos, pero Él decidió sacar a uno por uno, Él se mueve. Aquí ya vemos más de uno, hermano. Y si nosotros buscamos al Señor, Él se va a mover. Y Él va a hablar. Y quiero terminar con esto. Dice Salmo 33:11, por eso que yo le digo que el Señor sigue hablando. El consejo de Jehová dice, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo más lindo de todo esto es que el mismo Dios que bendijo a estos hombres iniciando el mundo, el que bendijo a Israel, es el mismo Dios de hoy para siempre. No cambia. Su amor, su misericordia y su gracia no ha cambiado ni ha disminuido. Dios no nos ama menos a nosotros que a los discípulos. Dios no nos ama menos que a su pueblo Israel. A todos nos ama por Dios. Y si es así, podemos decir que Jehová y su trono permanecen para siempre, de generación en generación. Tómate de fe. Padre, gracias te doy. Gracias, Señor. Porque es fácil criticar a las generaciones anteriores. Es fácil decir, ¿por qué no creyeron? Es fácil ver ahora que ya pasó todo y poder decir, uy, qué pecadores eran. ¿Cómo fallaron? ¿Cómo era posible que no pudieron ver al mismo Jesús en carne? Al mismo Dios
Sin embargo, cuando vemos nuestra vida, vemos la generación en la que vivimos, pasa exactamente igual. ¿Cómo te fallamos, Padre? ¿Cómo desobedecemos? ¿Cómo somos rebeldes? ¿Cómo le aplaudimos a lo malo y alejamos lo bueno? ¿Cómo nos es fácil ver tanta perversión y tanto pecado en un celular? Y dejamos que todo eso alimente nuestra vida. Y no nos alimentamos con tu palabra o con la oración. Pero es fácil criticar a la generación anterior. Y la maldad está en nosotros. Pero si hay algo que podemos aprender en esta mañana, es que a pesar de, y ese es un gran a pesar de lo malo que podemos ser, tu amor va a disminuir. Tú sigues siendo el Dios de todas las generaciones. Jesús sigue siendo el Salvador de todas las generaciones. Gracias, Padre. Gracias porque no nos has soltado de tu mano. No nos has entregado y no nos vas a entregar. No importa qué tan pecadores podemos ser. Lo que es tuyo, tú lo cuidas. Jesús lo dijo de esta manera: una oveja se pierde. Y van a estar 99 adentro, pero el pastor sale corriendo en búsqueda de él. Por eso es que sabemos que tú no nos sueltas de tu mano. Porque no importa cuántas veces podemos estar alejados, no importa cuántas veces pudimos haber dado la vuelta y nos vamos en camino incorrecto. Si somos tuyos, Señor, tú sales corriendo. Y lo has demostrado una y otra vez con el pueblo de Israel, con tu pueblo y ahora con el que ahora somos llamados como tu pueblo nosotros. Ovejas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Yo sé que ha sido mucha información. Sé que a veces hay palabras que pegan duro. Y si alguien se ha sentido como una generación cómoda, una generación mala, una generación que quizás no estamos siendo tan obedientes, nos hemos olvidado, que nos quejamos. Espíritu Santo, habla en nuestro corazón. Recuérdanos que seguimos siendo una generación que te ama, una generación que todavía está esperando que tú vengas con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.